El aterrador descubrimiento de los científicos de Elon Musk en Marte, que seguramente lo van a cambiar todo. La carrera hacia el descubrimiento de Marte está en marcha como nunca antes lo ha estado, y tanto las agencias espaciales privadas como las públicas se centran en hacer nuevos descubrimientos en el planeta rojo. Todos los astronautas están de acuerdo en que Marte tiene una mayor probabilidad de albergar vida que en todos los demás planetas, exceptuando la Tierra. Ambos, la NASA y SpaceX de Elon Musk, tienen un objetivo similar: hacer que la vida sea sostenible en Marte. La Aeronáutica Nacional y la Administración Espacial de la NASA se ha unido con SpaceX en la búsqueda de colonizar Marte. Pero seguro que toda esta información ya la conocía. Su nuevo descubrimiento sobre Marte es alucinante y cambiará la trayectoria de la exploración. Únete a nosotros en este vídeo, suscríbete y dale a la campanita porque te voy a explicar la revelación de Elon Musk y cómo el nuevo descubrimiento que ha hecho SpaceX en Marte lo cambia todo. Marte es el cuarto planeta en orden de distancia al Sol y el segundo más pequeño del sistema solar, después de Mercurio. El periodo de rotación y los ciclos estacionales son similares a los de la Tierra, ya que la inclinación es lo que genera las estaciones. Tal y como está situada la Tierra, ya que somos el tercer planeta desde el Sol, la distancia mínima de la Tierra a Marte es de unos 54 millones de kilómetros, lo que equivale a 140 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. La distancia media entonces entre la Tierra y Marte es de unos 220 millones de kilómetros. Es simplemente inimaginable cómo se cubrirá la distancia y durante qué periodo la NASA estará capitalizando el lanzamiento de SpaceX, vehículo de lanzamiento conocido como la nave estelar. El cohete gigantesco viajará a una velocidad de 39.600 kilómetros por hora. Esto esencialmente significa que tendremos que viajar durante unos 7 meses para llegar a Marte, pero lo que es aún más interesante es que vamos a tener que quedarnos 3 meses allí antes de regresar. En el viaje de regreso, durante este periodo, tendremos que esperar a que la Tierra se posicione correctamente antes de emprender el viaje de vuelta, porque si no, la distancia que hay de kilómetros no podríamos llegar. Elon Musk, sin embargo, es optimista y dice que la nave estelar nos va a permitir viajar a Marte más barato y con una forma más eficiente. La nave estelar, a diferencia de otros cohetes, puede ser reutilizable. Además, el superpesado cohete es propulsado por metano y oxígeno, que están fácilmente disponibles en el espacio. Elon Musk estima que un viaje de regreso a Marte costará $100.000, pero el viaje a Marte no está exento de peligros, por supuesto. Desde su inicio hasta la fecha ha habido 20 bajas de cosmonautas y astronautas en los programas espaciales soviéticos, o actualmente Rusia, y estadounidenses. Debe aclararse que las 4 primeras muertes se corresponden a accidentes en tierra durante el periodo de entrenamiento y no a misiones espaciales. Pero hay más razones para preocuparse. Teniendo en cuenta que el viaje a Marte duraría alrededor de 7 meses, es algo normal que una persona compre un terreno en cualquier lugar de la Tierra, pero el caso es diferente en Marte. Elon Musk y la NASA han descubierto que no es posible comprar terrenos en Marte. Según el artículo 2 del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, establece que en el espacio exterior, incluida la Luna y otros cuerpos celestes, no están sujetos a la apropiación nacional por reclamo de la soberanía mediante el uso de la ocupación por cualquier otro medio. Pero el director ejecutivo de SpaceX está decidido como nunca antes a colonizar Marte. El genio de la tecnología estima que lo hará. Enviará una misión no tripulada a Marte en 2024 y en 2026 el multimillonario tecnológico espera enviar la primera misión tripulada al planeta rojo. Pero Elon Musk tiene aún una misión mayor: colonizar Marte para el 2050, y pretende establecer una ciudad autosuficiente en el planeta. Las temperaturas cada vez más altas en nuestro planeta Tierra hacen la vida casi insoportable, así que exploremos Marte. Pero por mucho que Marte parezca un planeta rojo, no siempre hace calor. De hecho, es hoy un planeta desolado, frío y con mucha arena, con unas condiciones superficiales muy hostiles para la vida que conocemos. Temperaturas bajas que caen hasta los 90 grados bajo cero por la noche y polos en los que se llega a las 133 grados bajo cero, y una presión atmosférica extremadamente baja y una presión en superficie que equivale a dar un paseo de 20.000 metros por encima del nivel del mar en la Tierra. No existe tecnología que pueda inducir un campo magnético a escala planetaria. Sin embargo, se puede intentar generar burbujas magnéticas de pequeña escala para proteger una zona de cultivo o una nave espacial, por ejemplo. Pero ¿qué ventajas nos encontraríamos? Marte se encuentra localizado en el límite de la región habitable del sistema solar, es decir, donde la vida podría darse. En esta zona, los gases invernadero podrían permitir la existencia de agua líquida en la superficie, por lo que podría tener una hidrosfera y una biosfera. Respecto al agua, esencialmente para la terraformación, se ha descubierto la presencia de grandes cantidades en forma de hielo por debajo de la superficie, hasta la latitud 60. Además, también hay agua en los polos, mezclada con dióxido de carbono congelado. Se sabe que Marte solía ser más húmedo y cálido en el pasado, y todavía hay mucha agua presente en el planeta de forma de hielo o lodo congelado. Las numerosas misiones de exploración en Marte mediante sistemas robóticos han descubierto que la mineralogía y la química del suelo marciano o lo hacen susceptible para el desarrollo de vida. Las diversas estrategias de terraformación contemplan una multitud de etapas de adaptación. Los primeros pasos que contemplan el establecimiento de colonias humanas en Marte consisten en generar hábitats con suficiente oxígeno para el mantenimiento de las colonias. También se pueden utilizar plantas, pero esto sería un proceso muy lento por el cual pudiera considerarse un mecanismo secundario para generar oxígeno. Además,
numerosos grupos de investigación en todo el mundo trabajan en el diseño de sistemas de cultivo cada vez más eficientes y en emplear técnicas biotecnológicas para acelerar el desarrollo de plantas. Productos alimentarios como papas, lechuga, tomates y guisantes se pueden cultivar en invernaderos utilizando técnicas de cultivo hidropónico, vertical y aeropónico. La agricultura vertical es importante ya que hoy no hay espacio para muchos campos de cultivo. Estas técnicas resultan factibles y eficientes y se siguen explorando nuevos métodos para volverlos aún más eficientes. Previo a la terraformación, los colonos probablemente deberán vivir en pequeños grupos de hábitats con acceso limitado al resto del planeta. A diferencia de las casas terrestres, necesitaremos refugios especiales para bloquear la radiación cósmica. Se han ideado diversas estructuras como la casa de hielo de la NASA o imprimir casas 3D utilizando una mezcla de suelo y agua de Marte. Otra técnica empleada en las estrategias de construcción es la bioconstrucción. Se investiga actualmente en la capacidad de ciertas especies de hongos filamentosos que pueden brindar estructuras sólidas y además bloquear la radiación. La persistente curiosidad de la NASA en explorar el cráter Gale en Marte descubrió una evidencia de agua líquida en el pasado, pero la curiosidad alcanzó su punto máximo cuando se descubrió que había más de 1000 pies de roca formada en el lodo en el fondo de lagos poco profundos. Por curiosidad también fue posible descubrir la abundancia de metano en la atmósfera de Marte. El metano es producido por organismos vivos o cuando una roca reacciona con el agua. También descubrió que las rocas de Marte están dispuestas de manera similar a las rocas que tenemos en la Tierra. También se ha descubierto que las rocas en los lechos de los lagos tienen una variedad de moléculas orgánicas. Pero la pregunta será, se estima que la corteza de Marte tiene entre 12.000 y 23.000 millas, mientras que el de la Tierra tiene unos 45.000. La duración del día en la Tierra es casi lo mismo que un día en Marte. En la Tierra son 24 horas, mientras que en Marte es 24,6 horas. Pero hay una gran diferencia cuando se trata de año. En el año en la Tierra tarda 365 días, pero tardará 687 días en pasar un año en Marte. En el futuro lo haremos. Probablemente tengamos relojes que nos muestren el tiempo en ambos planetas. Pero sería relativamente más sencillo adaptarse a la vida en Marte, ya que la duración del día es similar al de la Tierra. ¿Qué harías con 37 minutos extra en el día? Durante muchos años la NASA ha estado estudiando la probabilidad de que haya vida en Marte. Apoyado por el vehículo Perseverance que aterrizó en el cráter Jezero, ayudará en que la exploración de Marte sea aún más emocionante. El telescopio ayudará a reportar el clima de Marte y desbloquear muchos misterios que rodean al planeta rojo. El poderoso telescopio también puede usar sus capacidades infrarrojas para detectar cualquier sustancia química en la atmósfera del planeta. Pero con toda la información de la NASA sobre el planeta rojo, seguro que tendrán medios de transporte rentables para llegar allí. Esto será gracias a la nave estelar de SpaceX, el útil y poderoso cohete que utiliza 42 motores Raptor que le permitirán transportar unas 100 toneladas métricas. Se espera más colaboraciones entre la NASA y SpaceX de lo más, por supuesto. Como los preparativos para la colonización de Marte está en marcha y con el avance de la tecnología espacial se van a hacer muchos más descubrimientos. Así que si quieres ver los vídeos de esta temática, suscríbete al canal, dale a la campanita y déjanos un comentario con alguna idea para que podamos subir. Muchas gracias y hasta la próxima.